Bien, el tema del video de la clase de hoy, que corresponde al TP número 3, es acerca de los buffers biológicos. Para esto recordemos lo que ya han visto en seminarios previos, lo que es la disociación de un ácido débil, una disociación parcial en solución acuosa, en donde aquí pueden observar el ácido sin disociar, que veremos luego que se comporta como buffer. Esta solución puede ser tampón, amortiguador de las variaciones del pH del medio, y este ácido sin disociar entonces parcialmente se va a disociar en su base conjugada o anión y en un protono hidrogenión, ¿de acuerdo? Por aquí lo que tenemos es la Ka, que es la constante de disociación de este ácido débil, que es constante, como su nombre lo indica, en el equilibrio, que se define por esta relación o cociente de concentraciones. En el numerador lo que observan es el producto de las concentraciones de los productos como está escrita esta ecuación, y en el denominador observan lo que es la concentración, en este caso del ácido sin disociar, que como está escrita esta ecuación sería de los reactantes, de los reactivos. Lo importante de esta constante de disociación del ácido débil en el equilibrio es justamente que se mantiene constante a pesar de que uno pueda variar, de que puedan variar en verdad las distintas concentraciones de las distintas especies. Lo importante es que siempre esta Ka es constante a pesar de que las diversas concentraciones numéricamente puedan llegar a variar. De allí, como también vieron en el seminario, se desprende la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que decía que el pH o potencial de hidrógeno era igual, del medio, ¿verdad? Era igual al pKa del sistema, buffer, más el logaritmo decimal o en base 10 de esta relación o cociente de concentraciones, que era básicamente en el numerador lo que era la concentración de la base conjugada sobre, en denominador, la concentración del ácido sin disociar. Recuerden que un buen sistema buffer es básicamente es cuando se dice más o menos un pKa, es cuando básicamente es buen regulador es un buen regulador de las variaciones de pH. Dicho esto, vamos a terminar de entender lo que significa bufferear, lo que significa un sistema buffer o tampón, o regulador, o regulador de las variaciones de pH del medio. En este ejemplo yo voy a dar una perturbación al sistema y mi perturbación externa va a ser el agregado de una gota de este ácido monoprótico, que es el clorhídrico, es un ácido fuerte de disociación al 100%, como pueden ver. Este ácido lo conocen de ejercicios de soluciones, que como se ve se disocia en protones o hidrogeniones y en cloruro. Si estos protones entonces van a aumentar la concentración en el medio, y ocurre que si a esta solución entonces yo le agrego a esta solución de ácido débil, actúa como buffer. ¿Y eso qué quiere decir? Que este aumento de protones va a ser neutralizado por esta base conjugada que los puede aceptar, va a reaccionar con estos protones y va a evitar que queden liberados en el medio, disminuyendo de esa manera significativamente el pH. Lo que hace entonces esta base conjugada es disminuye el sistema buffer, ¿verdad? Disminuye en su concentración, generando entonces, determinando que se produzca más ácido débil, digamos, sin disociar. O sea, que hay un desplazamiento de la reacción hacia este lado, que es la izquierda, en busca de un nuevo equilibrio. Y es básicamente lo que habíamos dicho antes. Variando las distintas concentraciones, tanto de productos como reactantes, digamos, y o reactantes, lo importante es que la Ka se mantiene en el equilibrio. Siempre se mantiene la relación o cociente. Si bien los determinantes pueden
variar, como es el caso. Ustedes pueden, esto aplica a diversos sistemas, en este caso hicimos el ejemplo de un agregado de ácido fuerte, pero pueden agregar ácidos débiles, bases fuertes como el hidróxido de sodio, que también lo conocen de ejercicios de soluciones. Y bien, lo último, esta perturbación externa, básicamente que hizo al aumento de protones en el medio, que hizo a la neutralización, que luego ocurrió esta neutralización que estamos diciendo, y justamente es lo que queremos decir que es bufferiar. Eso se llama principio de Le Chatelier, es básicamente esa búsqueda del nuevo equilibrio, que en este caso es desplazar el equilibrio hacia aquí, desplazar la reacción hacia la formación de ácidos sin disociar, y es lo que expresa el principio de Le Chatelier. Dicho esto, uno se puede preguntar, básicamente, ¿para qué sirve cuando uno habla de los buffers biológicos? Claramente es esto mismo aplicado a sistemas biológicos, y uno se puede preguntar para qué sirve o qué importancia tiene mantener el pH dentro de ciertos límites estrechos o rangos fisiológicos de los diversos medios, obviamente los distintos pHs, o mantenerlo más o menos constante. Y la respuesta está en básicamente los componentes, las moléculas que forman estos fluidos biológicos. Y el ejemplo que les voy a dar en primer lugar es hablarles un poquito de qué pasa con las proteínas, por ejemplo, y para que entiendan la importancia de esta clase. Las proteínas, ustedes saben que tienen una conformación tridimensional, y que esa conformación tridimensional, una de las fuerzas que mantienen la estructura tridimensional, son las uniones electrostáticas que se dan entre las cargas positivas de los grupos R, o sea, de las cadenas laterales de los residuos aminoácidos, y las cargas negativas de también los grupos R o cadenas laterales de otros aminoácidos. Entonces, ¿de qué depende de que esa carga sea positiva o negativa de las cadenas laterales aminoácidas? Bueno, eso depende del pH del medio. Es decir, como volvemos a repetir, que ese pH del medio se mantenga más o menos constante, que se mantenga dentro de límites estrechos, dentro de un rango fisiológico determinado, determinará que esa proteína mantenga su estructura tridimensional y por lo tanto entonces su función. Entonces, si pensamos en ejemplos proteicos, tenemos como primer caso, por ejemplo, una enzima. Si esa proteína fuese una enzima, cualquier variación del pH del medio provocaría un cambio en su estructura tridimensional que modificaría la velocidad de reacción de la vía metabólica en donde la enzima participe, en la cual la enzima participe. Si, por ejemplo, tomando otro ejemplo, otra proteína, una proteína estructural de eritrocito, que es la hemoglobina, si variase el pH del medio, se produciría un cambio espacial, entonces estructural, en esta proteína, que modificaría el transporte del oxígeno molecular, por ejemplo, hacia los tejidos. Si, por ejemplo, la proteína en cuestión fuese una hormona, la variación de pH provocaría un cambio entonces espacial, o sea, en la estructura tridimensional de esta hormona proteica, que modificaría su interacción a su receptor específico. Entonces, esto para que entiendan la importancia de los buffers biológicos, y también pueden pensar en otra biomolécula, más allá de las proteínas, que eran los nucleótidos, que ya conocen que tienen grupos fosfatos. Pueden estar mono, di o trifosfatados, y lo que allí ocurriría ante cambios o variaciones de pH sería que se modifique entonces la estructura de los ácidos nucleicos, con lo que eso conllevaría. Bien, ahora vamos a explicar por qué nosotros somos grandes generadores de ácidos y por lo tanto de protones que pueden llegar a perturbar entonces el equilibrio, como hemos visto recién. Y después veremos justamente cómo podemos bufferiarlos con los distintos sistemas buffers biológicos.
Los ácidos producto de nuestro metabolismo, se dividen en 3 categorías, que son los ácidos fijos inorgánicos, los ácidos volátiles y los ácidos orgánicos. Empecemos hablando un poquito de los primeros, los ácidos fijos inorgánicos, que son el ácido sulfúrico, que ustedes lo conocen de ejercicios de soluciones, y por otro lado tenemos un ácido débil, el sulfúrico es fuerte, es diprótico, como saben. El ácido triprótico, el débil, es el fosfórico, que ustedes lo han visto en un seminario, en un ejemplo de titulación. Vale decir que se producen en muy pequeña cantidad los ácidos fijos inorgánicos en nuestra economía y son producto del metabolismo de sustancias azufradas, como por ejemplo aminoácidos, metionina, cisteína, y de sustancias que contengan fosfato, piensen en los fosfolípidos. Más que esto, de los ácidos fijos inorgánicos no, porque bueno, hay muy poca producción a nivel metabólico. Pasemos a los ácidos orgánicos, que son débiles, hay muchos muy interesantes, como el ácido cítrico o citrato, que es intermediario del ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos, también el piruvato, el ácido láctico, y los cuerpos cetónicos. Veamos entonces, el ácido láctico es producto del metabolismo incompleto de la glucosa. Este es el piruvato, en verdad, vean el grupo carboxilo. Este es el lactato, vean el grupo carboxilo, eso es lo que interesa. Y después tenemos a los cuerpos cetónicos, que son producto del metabolismo incompleto de los ácidos grasos. Vamos a ver lo que me interesa, este de aquí es el acetoacetato, ¿sí? Aquí me interesa que vean por qué es un ácido, porque aquí tiene la función carboxilo, y este de aquí es otro cuerpo cetónico, el beta-hidroxibutirato, grupo carboxilo entonces. Eso es por ahora lo interesante. Estos cuerpos cetónicos, ácidos débiles, aportan, y también todos los orgánicos, aportan a las células protones, a las células que lo producen, y cuando circulan entonces aportarán protones al medio, al plasma, básicamente a la sangre. Así que ahora lo que nos resta ver es, en cuanto a los ácidos volátiles, aquí tienen, ¿sí?, en el pizarrón lo que es la ecuación. Este es el anhídrido carbónico, dióxido de carbono que se hidrata gracias a la actividad catalítica de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que tiene zinc, como al zinc, en verdad, como cofactor enzimático. Acá tenemos que lo que es un ácido débil diprótico de vida media muy corta, el ácido carbónico, que se disocia rápidamente entonces hacia lo que es protón y la base, que es el bicarbonato. Entonces vamos a tratar de entender por qué al dióxido de carbono o anhídrido carbónico lo consideramos un ácido volátil, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vemos, ¿sí?, el dióxido de carbono vale decir que es producto del metabolismo aerobio, se produce gran cantidad como producto final del metabolismo aerobio de lo que son los combustibles metabólicos. Con esto quiero decir glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos, ¿sí? Y es componente, como ustedes sabrán, de lo que es la mezcla gaseosa, el aire. Y como dato de color, sepan que las burbujas de la soda no son más que dióxido de carbono. Bien, lo interesante de esta ecuación es que justamente este dióxido de carbono es producido en el metabolismo energético y es quien genera entonces, aquí se ve el dióxido de carbono, quien genera los protones. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, ahora vamos a clasificar a los sistemas buffers para justamente hacernos cargo, hacerle frente a esta gran producción de ácidos. Y los sistemas buffers se van a clasificar en extracelulares e intracelulares. Dentro de los primeros extracelulares tenemos los sistemas buffer, el bicarbonato ácido carbónico, que es este que figura aquí. Luego vamos a hablar del sistema fosfato, y también están los sistemas de las proteínas, los proteinatos. Y dentro de los sistemas buffers intracelulares también están estas proteínas o proteinatos, y por otra parte vamos a hablar del sistema hemoglobina. ¿De acuerdo? Así que vamos en orden, empecemos a hablar del sistema bicarbonato ácido carbónico.
que vale esto mismo que tenemos aquí. Vamos a tratar de bufferear entonces y ver dónde son muy importantes estos sistemas. Lo interesante a entender aquí, que es esto que yo puse aquí también, es que este ácido débil, que es el carbónico, como vemos genera protones, pero por otro lado genera también dióxido de carbono, capta estos protones, es un buen regulador del pH, sobre todo a nivel sanguíneo. A nivel sanguíneo el pH va de 7,35 a 7,45, ese es el rango fisiológico. Sistema entonces bicarbonato ácido carbónico, aquí tienen el pKa, que es de 6,1, y aquí tienen una relación o un cociente, en verdad, que es muy importante, y para que sea un buffer efectivo a nivel plasmático sanguíneo, el requisito es que existe un exceso de base por sobre ácido, que significa que la relación, este cociente, entonces es igual a 20. Cuando existe un desbalance, se presentan alteraciones del medio interno, alteraciones del estado ácido-base, y entonces ya se sale del rango del pH fisiológico sanguíneo que dijimos, o para arriba o para abajo, que es 7,35 a 7,45. ¿De acuerdo? ¿Qué más decir de esto? Lo importante de este sistema es que yo puedo controlar las puntas, puedo controlar los componentes de este sistema. ¿Cómo? El dióxido de carbono, saben que se expira, entonces se controla a nivel de la frecuencia ventilatoria, aumentándola o disminuyéndola de acuerdo a los requerimientos del organismo, de la economía. Y por otra parte, el bicarbonato, que es la base, se regula a nivel entonces renal, aumentando o no, disminuyendo de acuerdo al requerimiento del organismo, lo que es la excreción urinaria. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para justamente poder llegar a compensar alguna alteración que se pueda llegar a presentar, ¿verdad? Y también es importante esta característica de que el sistema sea regulable, ¿sí? Porque para los médicos y médicas, terapistas, es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque yo puedo intervenir, digamos, desde externo sobre el medio interno. ¿Cómo? Modificando, gracias a la asistencia mecánica ventilatoria, la frecuencia ventilatoria, puedo modificar la diuresis, ¿sí? O puedo aumentar la diuresis, por ejemplo, o puedo, por ejemplo, también administrar bicarbonato exógeno. ¿De acuerdo? Así que pasemos al sistema buffer-fosfato. Este sistema es importante en orina, también extracelular. También vale decir que es importante a nivel intracelular porque hay mucha concentración de fosfato. Aquí tienen la disociación de ese ácido débil, desde el ácido sin disociar diprótico, libera un protón, pierde un protón y llegamos a la base conjugada del monoprótico. El sistema tiene un pKa de 6,8 y aquí tienen nuevamente la relación de concentraciones, ¿sí? Ese cociente. Vale decir que este sistema en plasma es muy importante, no es el más importante, ¿sí? Y cuando ustedes hacen la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Van a llegar que importa lo mismo que antes, importa el requisito para que este sistema funcione o sea efectivo en plasma, este sistema buffer-fosfato, es que yo tenga un exceso, ahí bien 4/1, un exceso de base por sobre ácido. Pero, como dijimos, no es el más importante en plasma. Este sistema buffer-fosfato sí es importante en orina, en donde ahora les voy a mostrar una ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Que aquí lo que tienen que ver es que se invierte ese cociente, claramente no proporcionalmente como vimos recién, sino que en orina, en donde el pH fisiológico de orina es el pH fisiológico de orina de 5 a 6, acá lo que ven es que predomina la especie sin disociar, predomina el ácido diprótico por sobre la base, ¿sí? Y eso hace que el buffer fosfato ven a un pH 5,4, en orina el rango fisiológico va de 5 a 6 de pH urinario, es un buffer efectivo cuando predomina la especie sin disociar. Entonces, ¿sí? Bien, pasamos a los últimos, en verdad, tanto buffers extracelulares, como dijimos intracelulares, que son las proteínas, ¿sí? Que son grandes reguladoras del pH en cualquier medio en verdad en el que estén, por eso las vemos como extra y como intracelulares.
Tienen las proteínas o proteinatos capacidad de tomar, de ceder también protones, y ¿quiénes? Sus grupos ionizables. Los grupos ionizables que tienen distintos diversos pKs. Esos grupos ionizables, ¿de quiénes son? Bueno, de los grupos R, o sea, de las cadenas laterales de los residuos aminoácidicos, de los diversos aminoácidos, por ejemplo, de lo que es el amino de la lisina, que es un aminoácido con carga positiva, el carboxilo, del glutamato y aspartato, que son aminoácidos con carga negativa, el grupo imidazol de la histidina, que es otro aminoácido con carga positiva, etc. Y por otra parte, nunca olviden los extremos amino y carboxiterminal, ¿sí? Que allí los grupos ionizables serían el amino libre del aminoácido que está en extremo amino terminal y el grupo carboxilo entonces libre del aminoácido carboxiterminal. ¿De acuerdo? Vamos a ver un aminoácido muy importante por último, ¿sí? Que es la histidina. Dijimos que tiene carga positiva y tiene un grupo imidazol en donde aquí se ve que puede captar, en este caso ha captado un protón, ¿sí? Y lo puede tranquilamente ceder entonces, ¿sí? Esta histidina tiene un pK de 6, por lo tanto es el aminoácido que más aporta a la regulación del pH en valores cercanos a 7. Vale decir que a nivel sanguíneo hay mucha concentración proteica, por lo tanto esto hace a la importancia de la regulación del pH del sistema buffer. Y en cuanto a lo que es el buffer intracelular, el sistema hemoglobina, sabemos que está muy concentrada en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, y que tiene muchos residuos histidina que, vuelvo a repetir, es el mejor aminoácido, el aminoácido que mejor bufferea, vale decir. Esa hemoglobina entonces será muy buena reguladora del pH. Bien, para terminar vamos a ver un esquema para integrar un poquito parte de lo que hemos visto. Aquí estamos en tejidos periféricos, ¿de acuerdo? Y tenemos a este ácido volátil que habíamos dicho, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, una molécula apolar o no polar que va a difundir libremente, pasivamente a través de las membranas plasmáticas por gradientes de presiones, de mayor a menor presión. Entonces, aquí lo tenemos en plasma y lo que va a ocurrir es que ingresa al eritrocito y ya saben lo que va a pasar, se va a hidratar gracias a la acción básicamente catalítica, a la actividad catalítica de esta enzima, que es la anidrasa carbónica intraeritrocitaria, que tiene el zinc como cofactor enzimático. Llegamos al ácido débil, dijimos diprótico, el carbónico, de vida media muy corta, y eso se va a disociar en protones y en bicarbonato. Primero veamos qué va a pasar con esta base. Esta base va a salir básicamente a plasma sanguíneo y determinará la concentración de bicarbonato en plasma, cuyo rango fisiológico va de 22 a 26 miliequivalentes por litro, expresión química de concentraciones que ustedes bien conocen. Ahora veamos qué pasa con los protones. Y acá tenemos a la proteína estructural que comentamos, hemoglobina, ¿sí? Cargada de oxígeno molecular. Este gas, que también siendo una molécula polar o no polar, difunde pasivamente, libremente a través de las membranas biológicas, llega a plasma, llega aquí a los tejidos periféricos, y lo que va a ocurrir con básicamente a expensas de combustibles metabólicos, como pueden ser hidratos de carbono, aminoácidos, ácidos grasos o ácidos grasos aminoácidos en verdad en ese orden, lo que va a pasar es que se va a oxidar completamente, se van a oxidar completamente y vamos a obtener energía. Entonces ese tejido obtendrá energía y aquí cerramos entonces con el dióxido de carbono. ¿De acuerdo?